Muy buenos días. Nuevamente les saluda Alex Padilla. Ya me conocen. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Pues bien, hoy es la última clase. Y lo que necesitaría decirles es que, por favor, nuevamente nos envíen sus exámenes, sus trabajos, sus tareas. Al inicio del curso se les manifestó que nosotros tenemos un compromiso con el Colegio de Ingenieros del Perú y también un compromiso con la empresa Ford Green Sac, en donde la cual, como cualquier institución educativa, debemos cumplir con ciertas exigencias, como son la asistencia, las notas mínimas o las notas básicas, que son de 13 en adelante sobre 20, para que sea considerado un curso aceptable y más allá de aceptable, de la admisibilidad de conocimientos que tengan una base fundamental para que ellos como instituciones, ¿sí?, que exhiben o que fomentan la educación científica tengan el aval correspondiente para emitir, los certificados acordes a ley. Pues bien, tengo entendido de la mayoría de personas, el 60%, 65% no han entregado sus trabajos. De alguna forma tienen el chance de entregar hasta este fin de semana, porque según la dinámica del curso tendríamos que terminar hoy día, pero tenemos un examen final que va a ser virtual, que van a hacerlo desde su domicilio, y también tenemos la entrega de un parcial, ¿sí?, de esta última sesión. Básicamente esperamos haber cumplido sus expectativas. Tenemos cursos que seguirán muy más adelante. Tenemos la continuación, por decirlo así, de los cursos de estudios de impacto ambiental. Esperamos seguir con esto, esperamos seguir más adelante con un diplomado. Los estudios de impacto ambiental es algo, son muy extensos, como ustedes lo han visto, son muy variados, como ustedes lo han visto, y acá hemos tratado de sintetizar, ¿sí?, acorde a las temáticas ambientales que se dio en el curso, o que se los enviamos a ustedes antes de su inscripción. Hemos tratado de ser muy generales y muy puntuales para no crear de alguna forma confusión entre ustedes, ya que sabemos que hay estudiantes, sabemos que hay profesionales, también hay personas que de alguna forma únicamente les interesa el tema de estudios de impacto ambiental y no tienen ningún estudio superior, por llamarlo así, ¿sí?, con una edad no avanzada, pero con una edad que desean adquirir más conocimiento. Pues sin más, hoy vamos a tratar de ir un poco, no apresurados, pero sí siendo muy genéricos en los diferentes temas. Y de todas formas, como siempre, voy a sugerirles algunos libros, voy a sugerirles algunos links. Y en el transcurso de la semana voy a enviarles documentación y enlaces de interés sobre la elaboración de estudios de impacto ambiental. Nuevamente, les doy el agradecimiento, nuevamente la bienvenida y nuevamente, personalmente espero que hayan cumplido con sus expectativas, con los conocimientos adquiridos y con lo que están adquiriendo. Esto es solamente la puerta de entrada. El inicio de la introducción de estudios de impacto ambiental es algo muy bonito, muy puntual y como profesionales nos va a ayudar. Pues bien, hoy vamos a ver todo el tema sobre la evaluación de los estudios de impacto ambiental, más allá de las generalidades, la historia, ya la hemos visto, cómo nacieron, ya lo hemos visto, sus antecedentes, ya lo hemos visto, cuáles son los instrumentos históricos o las herencias históricas sobre estudios de impacto ambiental, ya lo hemos visto,
cómo se dieron o cómo fueron evolucionando en el tiempo y cómo van evolucionando en el tiempo, ya los hemos visto. Y de alguna forma toda la información o gran parte de esta información, si bien es cierto, puede estar en Internet, pero la información que hay en Internet es mucha. Entonces, en función a eso, nosotros hemos tratado de capitalizar la mayor parte, valga la redundancia, que existe en Internet para beneficio de nosotros y saber la elaboración o por lo menos tener algo que tenga que ver con todo el asunto de los estudios de impacto ambiental. Pues bien, para iniciar con esta sesión, básicamente vamos a iniciar igual con, para que sea lo menos técnico posible, vamos a iniciar con el significado de ciertas palabras. Como yo digo, esto tiene que ser el Padre Nuestro de todos nosotros, de todos los manejadores de recursos, el Padre Nuestro de todos los elaboradores de estudios de impacto ambiental o herramientas de gestión ambiental, porque de alguna forma siempre van a estar presentes en estos documentos. Pues para eso no lo hemos tomado, no es un invento mío, ¿sí? Son documentos que existen, en este caso, en el Ministerio de Energía y Minas. Para este tema de las definiciones, es tomado del Ministerio de Medio Ambiente y de ahí se desglosa para el Ministerio de Energía y Minas y puntualmente para estudios de impacto ambiental o herramientas de gestión ambiental sobre hidrocarburos o explotaciones petroleras o en este caso explotaciones mineras. Pues bien, empezamos. Tengo que leerles literalmente para entender el concepto y este documento va a ser parte de su biblioteca, de todas formas van a tener en sus manos. Pues bien, iniciamos con el administrado. ¿Qué es el administrado? Para el caso del presente documento o diferentes manuales, el administrado es el titular de la empresa, consorcio, entidad, persona o conjunto de personas proponentes de un proyecto de inversión. Es decir, lo que les había comentado al inicio, para iniciar un proyecto de gestión ambiental o un proyecto de inversión, sea pública o privada, necesitamos a alguien, sea un dueño, administrador o un gerente. Básicamente, la inversión sea pública, sea privada, ellos son los que en su momento inician o solicitan todo lo que es o todo lo que son los estudios de impacto ambiental. El administrador, el dueño, el gerente, los administradores, los dueños de la concesión, etcétera, 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 etcétera. Ellos son los administrados, los que de alguna forma, más adelante, y vamos a verlo, son los que van a estar bajo la lupa de la autoridad ambiental. Esos administrados son los que, en nuestro caso, van a realizar la contratación o van a realizarnos a nosotros la contratación directa o indirecta para que elaboremos una herramienta de gestión ambiental o un estudio de impacto ambiental. El ambiente, ¿qué es el ambiente? Somos redundantes en esto. El ambiente comprende los elementos físico, químico y biológicos de origen natural o antropogénico, que en forma individual o asociada conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos o entre ellos. Pues bien, el ambiente, en breve resumen y en pocas palabras, es todo lo que nos rodea, no solamente la naturaleza, sino, como vimos, tienes ambientes compuestos, ambientes mixtos, ambientes naturales, ambientes elaborados, antropogénicos, ambientes elaborados por el hombre. Tienes el espacio geográfico, que es el área de influencia, en donde básicamente el tema del área de influencia directa o indirecta es un tema muy subjetivo, en donde dependiendo el punto de vista del profesional o dependiendo el punto de vista de los profesionales del equipo multidisciplinario que elabora
la herramienta de gestión ambiental o el estudio de impacto ambiental, ellos determinan cuál es el área de influencia. ¿Y qué es el área de influencia? Es el espacio geográfico sobre el que las actividades, en este caso mineras, o sea, otro tipo de actividades de vivienda, ejercen algún tipo de impacto ambiental y social. El área de influencia para efectos del desarrollo de actividades mineras está constituida por aquella que se determine sustentablemente en el estudio ambiental respectivo. Como les había dicho, para ejemplos prácticos estamos tomando de una minera, pero esto puede ser Ministerio de Energías y Minas, Ministerio de Turismo, para áreas protegidas, puede ser el Ministerio de Vivienda para elaboración, para construcción de edificios, Ministerio de Transportes y Comunicación para construcción de carreteras, etcétera, 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 etcétera. Todos esos ministerios están bajo la potestad del Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? En función a la actividad que cumpla. Y asimismo, el medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente está dentro de la institución del SENACE. Básicamente, esa es la direccionabilidad o el direccionamiento que se tiene. SENACE, Ministerio de Medio Ambiente, y del Ministerio de Medio Ambiente se descentralizan los diferentes ministerios en función de las actividades que éste se realiza. Depende de la actividad que se haga, en función a eso se elabora la herramienta de gestión ambiental o el estudio de impacto ambiental en este caso. El área de influencia básicamente se reduce a las actividades cerca al área en donde se van a desarrollar las actividades primarias y secundarias de un proyecto. Para eso necesitamos determinar cómo se plasma esto en el documento, en la elaboración de un estudio de impacto ambiental, mediante coordenadas UTMs con un GPS normal, común y corriente. Ese GPS tiene que estar registrado o homologado, ¿sí? en INACAL o instituciones que están, valga la redundancia, registradas en INACAL para realizar ese tipo de mediciones. Área de influencia directa. Comprende el área de emplazamiento del proyecto o la unidad minera, en este caso de las minas, entendido como la suma de espacios ocupados por los componentes principales de aquel y de las áreas impactadas directamente durante el ciclo de vida de la actividad minera. Algo muy puntual, el área de influencia directa, por ejemplo, son las comunidades que están dentro del área de explotación minera. Ahí es que ellos piden sus derechos porque en el área de influencia directa son los que tienen los impactos directos y de por sí la población de alguna forma va a ser o es la más afectada, por ende que se toma en cuenta sus reclamos, se toma en cuenta sus beneficios, sus derechos, también sus obligaciones como ciudadanos, teniendo en cuenta el tema del área de influencia directa de un proyecto. Hablando de temas mineros, tenemos muchos casos acá en Perú y tenemos muchos casos como les pudieron ver en el libro que les recomendé, en el mundo, sí, mundo indígena. La mayoría de casos del mundo indígena son casos de explotación de minerales en el mundo. Y las personas que reclaman, sí, o los originarios que reclaman, son personas que están dentro del área de influencia directa. Área de influencia directa ambiental. Comprende el área geográfica, donde los impactos ambientales negativos y positivos de la actividad minera son continuos y significativos. Y ya se enfoca en el área de influencia ambiental. No se olviden, retrocediendo un poquito en el tiempo, tenemos el triángulo equilátero del tema social, ambiental y económico. Social, ambiental y económico. Tenemos el área de influencia directa, ya entramos en el área de influencia directa ambiental. Tenemos acá área de influencia directa social, que comprende a la población y área geográfica que es afectada directamente por los impactos socioambientales de la actividad minera,
acabo de decirles, el área de influencia directa puede ser la misma en algunos casos, ¿sí? De área de influencia geográfica, ¿sí? El área de influencia directa social. En otros casos no puede ser, pero normalmente se le engloba en un solo lugar o se le limita en un solo lugar. Área de influencia indirecta comprende los espacios localizados fuera del área de influencia directa, el cual se establece en base de los impactos ambientales indirectos de los componentes identificados y definidos en el estudio ambiental del proyecto durante el ciclo de vida de la operación y los impactos sociales relacionados a estas áreas. Área de influencia directa. Entonces, de alguna forma son los impactos ambientales más alejados, secundarios o terciarios que el proyecto pueda presentar. Por ejemplo, el área de influencia directa de un proyecto está la población que está cerca a la explotación, en este caso de recursos minerales, y de alguna forma tiene que realizar el traslado de su material, sea en bruto o sea transformado, por una carretera hasta determinado sitio, por decir, por ejemplo, puede ser una empresa minera que esté en la sierra, que esté, no sé, en las Bambas. Ese tiene un trayecto de transporte que de alguna forma puede llegar hasta acá a Lima. Esa de las Bambas a Lima es el área de influencia indirecta, para que tengan un poquito más, más claro y cómo se le puede determinar. El área de influencia indirecta ambiental comprende el área geográfica donde se generan impactos ambientales negativos directos identificados en el estudio ambiental del proyecto. Es lo mismo que anteriormente le llamamos, solamente acá tenemos impactos negativos indirectos. Vamos a ir viendo o desarrollando, espero poder enviarles una matriz básica, por ejemplo, de Leopold para la elaboración de identificación, perdón, de impactos ambientales, o también de Battle-Columbus, y ahí se desarrolla o se ve que nosotros también como profesionales podemos elaborar una matriz de identificación de impactos ambientales en función a los factores bióticos, abióticos que existen en el medio ambiente o a los factores que existen en el medio ambiente para identificación de estudios de impacto ambiental. Área de influencia indirecta social comprende a la población y o área geográfica aledaña al área de influencia directa identificada y definida en el estudio ambiental del proyecto, con la cual se mantiene la interrelación directa y en donde se generan impactos ambientales asociados a los impactos directos. Es decir, una población que esté alejada del área de influencia directa, como lo terminamos anteriormente, sí, que también tenga impactos positivos o negativos no significativos o secundarios, puede ser tomado en cuenta como un área de influencia indirecta social. Área de potencial interés. En el caso de explotación de minerales, este tipo de áreas referida a los estudios de suelo, extensiones de terreno, sobre el que se realizan efectivamente las labores de muestreo. Se trata de áreas certificadas durante la fase de identificación en las cuales existe evidencia de potencial contaminación del suelo. Esta área de potencial interés está dentro del área de influencia directa, sí, a nivel general. Entonces, para que tengan una idea más o menos, se necesita 250 o 260 permisos para iniciar el proceso de explotación de una mina. Entonces, dentro de esos permisos está el estudio de impacto ambiental, que como sabemos es una herramienta preventiva. Si no hay un estudio de impacto ambiental, no se debería iniciar actividades en cualquier proyecto, independientemente de cuál sea. En cualquier proyecto no se debería iniciar actividades. Esta, más allá de ser una declaración jurada, es una declaración preventiva en donde ya se tiene claro qué áreas van a ser las más
qué áreas son las que más impactos positivos o negativos van a generar. Ahí sale a flote el área de potencial interés y en función a eso va a tener un tratamiento especial. Por ejemplo, puede ser, voy a hablar hipotéticamente, por ejemplo, puede ser que exista petróleo debajo de el Parque Nacional de Machu Picchu, ¿sí? Entonces, en un caso extremo de que se daría eh, una autorización para que ese pozo petrolero de existir, estoy hablando hipotéticamente, ese pozo petrolero sea explotado, eso necesitaría un tratamiento especial por encontrarse en el área, por ser un área protegida natural a nivel mundial, por ser patrimonio de la humanidad, por ser un símbolo de cultura acá en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Para ese tipo de lineamientos son las áreas de potencial interés. Y como todos sabemos, hay varios proyectos, la mayoría de proyectos de explotación de recursos naturales no renovables o de explotación minera, más en el tema de acá de Perú. Básicamente, estos proyectos son declarados de interés nacional para acelerar los procesos burocráticos que existe y empezar una adecuada explotación. Más o menos, algún momento, la clasificación de los estudios de impacto ambiental, sabemos que tienen tres clasificaciones, clasificación 1, 2 y 3, declaración de impacto ambiental, semidetallado y detallado. En los estudios de impacto ambiental 1, tienes una aprobación para 30 días. En la categorización 2, una aprobación de 60 días y en la 3, más o menos, tienes 90 días. En función a eso, es decir, que un estudio de impacto ambiental no nos debemos tardar en la elaboración más allá de 6 meses o un año. Ya vamos a ver el por qué los trámites burocráticos llevan un poco más y el tema de el área de campo, el área de toma de muestras, etcétera, etcétera. El aspecto ambiental son elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar en el ambiente. Autoridad ambiental competente para el uso de este manual, como les había dicho, o para temas pedagógicos, estamos con el tema de explotación minera o explotación de minerales. La autoridad competente es el SENACE. ¿Por qué el SENACE? Porque para el 2021 va a haber una ventanilla única en donde luego de ingreso a la ventanilla única, el documento de solicitud de categorización de un estudio de impacto ambiental para cualquiera de los ministerios que antes cité, ¿sí? Todos ellos están ya centralizados en el SENACE. El SENACE direcciona, ¿sí?, el estudio para el ministerio y normalmente para este tipo de proyectos de explotación mineras, son estudios de impacto ambiental detallados. Es decir, que en su plan de manejo ambiental están actividades muy detalladas de cómo se va a recuperar o de cómo se va a implementar actividades ambientales para la disminución de impactos ambientales negativos en caso de que se genere. Calidad ambiental es la presencia de elementos, sustancias y tipos de energías que le confieren una propiedad específica al ambiente y a los ecosistemas. Lo que hemos visto la semana pasada, cuando se determina que el medio ambiente tiene una calidad adecuada, sí, en base a parámetros que nos han dado organizaciones nacionales o más internacionales, mediante los límites permisibles para las personas y en algunos casos para el medio ambiente, pero básicamente direccionado a las personas. ¿Quién da la certificación ambiental? La certificación ambiental es un documento en donde la autoridad competente básicamente ya determinó o dio el visto bueno para que el administrado o el dueño
del proyecto, ¿sí? Inicie, ¿sí?, el proceso de sus actividades, o inicie la construcción o inicie la explotación, ¿sí?, básicamente de su proyecto de inversión, sea proyecto de inversión pública o sea proyecto de inversión privada. Ese es más allá de la clasificación, es el visto bueno de que el estudio de impacto ambiental o la herramienta de gestión ambiental está bien elaborada por parte de ustedes o por parte de los profesionales contratados para seguir adelante con el proyecto. Literalmente, es una resolución emitida por la autoridad competente a través de la que se aprueba el estudio ambiental, certificando que el proyecto propuesto ha cumplido con los requisitos de forma y fondo establecidos en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. De forma, algún momento les dije que en los términos de referencia existen hasta el tipo de letra, el tamaño de los marcos, ¿sí? Y de fondo, ver si es que los profesionales de alguna forma cumplen con los parámetros establecidos que las autoridades solicitan para la elaboración de las herramientas de gestión ambiental. Asimismo, en su integridad, constituye el pronunciamiento de la autoridad competente respecto a la habilidad ambiental del proyecto en su integridad, determinando todas las obligaciones del titular. Es una obligación o una declaración jurada derivadas del estudio ambiental y sus modificatorias y de las actuaciones desarrolladas en el procedimiento seguido por su aprobación. Evaluador, ahí están ustedes, ahí están los profesionales, la contraparte de los profesionales que califican el estudio de impacto ambiental que nosotros hemos elaborado. Siempre nos ponemos o les pongo en el lado del que elabora el estudio de impacto ambiental, porque la mayoría que estamos acá en este curso estamos de alguna forma informándonos un poquito más, adquiriendo conocimientos para saber cómo se elabora un estudio de impacto ambiental, ¿sí? También y saber cuáles son los procedimientos administrativos. Entonces, en este procedimiento administrativo para la calificación del estudio de impacto ambiental que nosotros elaboremos y presentemos a una institución, está el evaluador o los evaluadores. ¿Qué son? Es un personal calificado de la autoridad ambiental competente, depende del ministerio, encargado de la revisión de los estudios ambientales en materia de su respectiva competencia. Se considera también como evaluador los profesionales registrados en la nómina especial del SENACE aprobada mediante resolución número 046-2015. Ustedes como profesionales pueden registrarse en el SENACE, ¿sí?, para que sean evaluadores externos de estudios de impacto ambiental. Sí, así es. Pueden registrarse en el SENACE para que sean evaluadores externos, sí, de estudios de impacto ambiental. Debido a la gran demanda que existe por los temas de estudios de impacto ambiental, en este caso, por ejemplo, en el SENATI, sé que se están dando tecnologías sobre monitoreos ambientales, tecnologías sobre estudios de impacto ambiental, tecnologías sobre técnicos ambientales, etc. Es bueno, eso es muy bueno. Así como también por falta de profesionales en este rubro para la calificación de estudios de impacto ambiental, existen formas legales en donde el gobierno solicita profesionales para que sean evaluadores de herramientas de gestión ambiental. Nuevamente, vamos al concepto, el por qué nos trajo al curso. Impacto ambiental. Y ya hablando de impacto ambiental como tal, dentro de la elaboración de la herramienta de gestión ambiental o de los estudios de impacto ambiental, ¿qué es? Es la alteración positiva o negativa de uno o más componentes del ambiente. Ambiente ya quedamos que es todo lo que nos rodea, provocada por la acción de un proyecto. El proyecto puede ser público o privado o mixto, ¿sí?
básicamente en donde sea este impacto positivo o sea impacto negativo. Los negativos para disminuirlos o mitigarlos, o los positivos para aumentarlos y multiplicarlos. Impacto ambiental negativo no inevitable. Es aquel impacto ambiental residual de un proyecto o actividades que no ha podido ser prevenido, minimizado ni rehabilitado conforme a la debida aplicación del principio de jerarquía de la mitigación. Las primeras clases, recuerdo que les dije, cuando se investiga un producto nuevo, ¿sí? Los investigadores o los científicos no dicen, cuando yo invente el celular, voy a contaminar X cantidad de cuerpos de agua, voy a contaminar los suelos, voy a contaminar. No toman en cuenta eso. Pensemos así. Ellos simplemente toman en cuenta, si bien es cierto, ganar dinero, pero también toman en cuenta de alguna forma, disminuir o facilitar la calidad de vida de las personas. Y ahí es que donde aparecen los impactos ambientales negativos, no inevitables, o sea, que no se les puede prever. Como les dije, si bien es cierto, tratamos de ser los gurús, sí, los adivinos, pero técnicamente en qué impactos ambientales positivos van a aparecer a futuro, pero también aparecen impactos que de alguna forma no se prevé. Impacto ambiental negativo significativo son aquellos impactos, literalmente, son aquellos impactos o alteraciones ambientales que se producen en uno o varios o en la totalidad de los factores que componen el ambiente, como resultado de la ejecución de proyectos o actividades con características, envergadura o localización con ciertas particularidades. La identificación y valoración de estos impactos ambientales negativos requieren de un análisis cualitativo y cuantitativo profundo, así como una estrategia de manejo ambiental que incluya medidas preventivas, correctivas y de mitigación y compensatorias. Es decir, como les dije, hay varias formas de identificación de impactos ambientales, ¿sí? Y en función de esas normativas o de esas formulaciones que uno se puede identificar impactos ambientales, se pueden encontrar impactos ambientales negativos significativos, que puede ser parte, que puede contrarrestar la balanza para que un proyecto sea viable o no sea viable. Un impacto ambiental negativo significativo puede ser de que no se vaya a tener los ingresos económicos que se necesitan para la aplicación del plan de manejo ambiental. Por ejemplo, o que los proyectos no generen el capital adecuado para el pago de ciertas cosas muy puntuales. Impactos directos son efectos ocasionados por acción humana sobre los componentes del ambiente, todo lo que nos rodea, con influencia directa sobre ellos. Área de influencia directa. Impactos ambientales dentro del área de influencia directa, definiendo su relación causa y efecto. La causa, no sé, la tala de árboles, el efecto, la erosión. Causa puede ser contaminación del agua, efecto, deterioro de las cuencas hidrográficas. Causa puede ser contaminación de agua por fertilizantes, efecto, deterioro de la capa agropecuaria rica en nutrientes. Y así sucesivamente podemos encontrar podemos encontrar básicamente muchos ejemplos en donde espero poder enviarles más adelante y de alguna forma mostrarles todo lo que se puede hacer. Ahí va a haceros llegar. Este es una matriz de Leopold de causa y efecto de los estudios básicos de los estudios de impacto ambiental. No sé si les muestro este libro.
evaluación de impacto ambiental. Sí, si están interesados, pueden escribir por interno a ver cómo de alguna forma se les puede hacer llegar. Es una buena copia. A mí me lo obsequiaron, pero me dieron el dato de donde se lo puede encontrar. Acá en Lima. Sí, es una buena herramienta. Es una tercera edición exactamente del 2013, o sea, básicamente no es nuevo, pero algún momento un buen profesor siempre nos recomendaba a nosotros que para libros de ciencia sean libros de los últimos 10 años, como algún momento se los comenté. Línea base, esto siempre van a escuchar, levantamiento de la línea base, que es el estado actual del área previa a la ejecución del proyecto, es decir, cómo lo encontramos al área. Recuerdan que se les dijo, el área del proyecto debe ser entregada en igual o en similares condiciones de las que se las encontró. Ese es el costo del plan, gran parte del plan de manejo ambiental. Comprende la descripción detallada de los atributos o características socioambientales del área de emplazamiento de un proyecto, incluyendo los peligros naturales que podrían afectar su viabilidad. Matriz de consistencia. Una matriz de consistencia es lo que les mostré. La matriz de consistencia es una herramienta que el equipo evaluador utilizará con la finalidad de verificar la coherencia de la información relacionada a la línea base, los impactos negativos, significativos, identificados y las medidas de la estrategia de manejo ambiental según lo declarado en el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es una declaración jurada, ¿sí?, de las actividades que se va a realizar, de la línea base que se levantó, de cómo está el proyecto, de la línea base que se levantó, en donde va a estar el proyecto antes de que éste inicie sus actividades, no después. Plan o estrategia de manejo ambiental. Plan de manejo ambiental. Instrumento de gestión ambiental cuya función es restablecer las medidas de prevención, control, minimización, corrección y recuperación de los potenciales impactos ambientales que los proyectos pudieran originar en el desarrollo del mismo. Durante y después de la operación del proyecto. El proyecto tiene ideas, planes, programas, proyectos. Entonces viene el proyecto en donde viene la planificación, construcción de darse la viabilidad, operación y abandono. Entonces, en la planificación viene la elaboración del estudio de impacto ambiental. Dentro del estudio de impacto ambiental tienes el plan de manejo ambiental, que es la estrategia del manejo ambiental, cómo ver si la prevención, control, minimización, corrección y recuperación de los potenciales impactos ambientales que los proyectos pudieran originar en el desarrollo del mismo. Términos de referencia, esto lo leo literalmente. Propuesta de contenido y alcance de un estudio de impacto ambiental que precisa los lineamientos e instrucciones para encargo y elaboración en función a la naturaleza de un proyecto. Contiene la determinación de la línea base, la descripción del proyecto, la caracterización ambiental, la estrategia de manejo ambiental o el plan de manejo ambiental, según sea el caso, el plan de participación ciudadana y la valorización económica del impacto ambiental de los proyectos sujetos al proceso de evaluación de impactos ambientales. Los términos de referencia pueden ser para proyectos que presenten características comunes o similares o específicos de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Los términos de referencia siempre entrega la autoridad ambiental. ¿Sí? Entonces, tenemos básicamente el administrado junto con el consultor ambiental, junto con ustedes, elaboran un documento, solicitan al SENACE la clasificación del estudio de impacto ambiental de acuerdo a las actividades que este genere, ¿sí?
el SENACE, en función del ministerio, dependiendo de cuál ministerio sea, emite una clasificación. Luego de la clasificación, emite términos de referencia. En los términos de referencia, que vamos a ver este momento, le dice, en este documento tienen que ir estos datos. Nombre del proyecto, detalle del proyecto, actividades, plan de manejo, conclusiones, recomendación, impactos ambientales. Ahorita, a este momento, vamos a verlo, más o menos para que tengan una idea. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Tenemos el tema de la admisibilidad, es decir, de forma y fondo, básicamente, el ingreso, ¿sí?, al sistema de evaluación. Luego de eso, tenemos en donde ellos verifican el tema legal. Primero, ven si los profesionales y la empresa cumple con los requisitos mínimos, básicos o fundamentales. ¿Qué requisitos? Por ejemplo, está registrado en el ministerio al cual van a elaborar el estudio de impacto ambiental. Está registrado, si es que es un estudio de impacto ambiental detallado o semidetallado, la consultora ambiental debe estar inscrita en ese ministerio para elaboración de estudios de impacto ambiental. Si es que es semidetallado, de igual forma. Si es que es una declaración de impacto ambiental, básicamente basta que un profesional esté inscrito para que pueda elaborar. Una declaración de impacto ambiental es la clasificación número 1 y es el estudio de impacto ambiental, por decirlo así, un poco más sencillo que los otros dos, que la clasificación 2 y clasificación 3. Viene acá nuevamente los aspectos técnicos de los términos de referencia. ¿Sí? Si los términos de referencia que las autoridades sugirieron, ¿sí?, están acordes a lo que se elaboró, ¿sí?, y determinan si es admisible o no es admisible. Denme 2 minutos, por favor. Entonces, miren acá. Tenemos revisión de la IA, ¿sí? Básicamente, tenemos, en este caso, revisión del estudio de impacto ambiental detallado. Tenemos el tema de la participación ciudadana durante la evaluación, donde ellos dicen sí o dicen no. Tenemos el trabajo de campo, levantamiento de información, levantamiento de la línea base. Tenemos la coordinación interinstitucionales entre empresa, ¿sí?, consultores, ¿sí?, sociedad, no se olviden, económico, ambiental y social. Tenemos la evaluación técnica, ¿sí?, que regresamos nuevamente acá, ¿sí?, los aspectos legales, y tenemos la aprobación de la IA. Suena bonito, pero hay que verlo en la práctica. Entonces, tenemos los términos de referencia de una declaración de impacto ambiental. Repito, términos de referencia de una declaración de impacto ambiental. Ya básicamente estamos entrando de lleno a cómo se hace o cómo se elabora la documentación de un estudio de impacto ambiental. Repito, los administrados, o sea, los dueños del proyecto, sea público, sea privado, sea mixto, llaman a los consultores ambientales, que son ustedes, somos nosotros, a la empresa, y le dice, ok, necesitamos que nos hagas un estudio de impacto ambiental. Entonces ustedes les dicen, ok, necesitamos los términos de referencia del ministerio del ramo que te solicitó el estudio de impacto ambiental. Solicitan vía escrita, le responden, esperamos lo más pronto posible, y en ese documento de respuesta, ¿qué viene?
Datos generales e información sobre el titular del proyecto, es decir, dueño, si está en concesión, tipo de uso de suelo, para qué tipo de proyecto es, etcétera, etcétera. Titular del proyecto, si es persona natural o persona jurídica. Nombres y apellidos completos. Razón social, nombre de la entidad pública. Nombre de RUC, registro único de contribuyentes, todos sabemos lo que es. Domicilio legal, distrito en donde se encuentra, provincia, departamento, teléfono, correo electrónico. Representante legal. Esto ya es para el dueño de la consultora. Esto de acá es para el titular del proyecto. Esto de acá son para los consultores o dueño de la consultora ambiental que va a elaborar el estudio de impacto ambiental o la herramienta de gestión ambiental. Representante legal, en caso de que sean ustedes, nombres completos, documento nacional de identidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, adjuntar copia del documento inscrito en registros públicos que acredite su representación legal. Documentos de forma, no de fondo. Si cualquiera de estos dos documentos, de estos dos requisitos, perdón, no los tienen, ni siquiera ingresen a la mesa de partes. Ahora sí, la tabla de contenidos. La tabla de contenidos de la declaración de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semidetallado y el estudio de impacto ambiental detallado tienen la misma, por decirlo, la misma columna vertebral. ¿En qué difiere? Solamente la mayor parte difiere en el plan de manejo ambiental, en las actividades del plan de manejo ambiental y en otras actividades, ¿sí? O capítulos que se necesita más detalle dependiendo de la envergadura del proyecto. Resumen ejecutivo. Básicamente es un resumen ejecutivo del proyecto. Antes de que me olvides, si no me equivoco, cuando hablamos términos de referencia, el número de letra es Arial 10, los márgenes son a 3 centímetros, a un solo espacio, a 1.5. Básicamente son términos de referencia de forma. De fondo, este momento vamos a ingresar. Datos generales e información sobre el titular del proyecto. Lo que les dije, dueño del proyecto, gerentes, qué tipo de proyecto es. En el resumen ejecutivo, normalmente el resumen ejecutivo es la descripción de lo que se va a hacer en el proyecto, las actividades. Eso normalmente lo tienen los arquitectos o ingenieros civiles, dependiendo del proyecto, en su memoria descriptiva. ¿Sí? Los antecedentes, ver si ha habido proyectos anteriormente de ese mismo tipo para saber si tienen ahí la herencia ambiental que hablamos algún momento, los pasivos ambientales, o ver si hay estudios de impacto ambiental similares que nos facilitarían el trabajo para tener un mejor direccionamiento. La descripción del proyecto, en donde es objetivos, justificación e importancia del proyecto. Esto es, siempre lo digo, esto es como una tesis, no como una monografía, sino como una tesis, porque cada estudio de impacto ambiental es una historia diferente. Objetivo general, objetivos específicos. No se olviden que todos los objetivos en cualquier documento siempre empieza con un verbo. Identificar, evaluar, adquirir, prestar, razonar, dar. ¿Sí? Siempre inicia con un verbo. Los objetivos siempre inician con un verbo. Porque los objetivos luego más adelante van a recibir en su clase de tesis, le estoy dando los adelantos. Los objetivos son el reflejo o el resultado de las conclusiones. Sí, básicamente. Las conclusiones tienen que estar en base a los objetivos, o las conclusiones son el resultado de los objetivos que uno se plantea, en otras palabras.
Ahí tienen una clase nueva de elaboración de tesis. Localización geográfica y política del proyecto. Esto lo encontramos desde Wikipedia, pero Wikipedia no es no es una fuente formal, no está tomado como fuente formal para temas de investigación. Hay una buena página gratis que es del CENEPRED, en donde incluso te da mapas y planos gratis de catastros dependiendo de cualquier área del Perú en donde estés, en donde pueden elaborar localización gráfica, geográfica y política de los proyectos. Normalmente para la localización geográfica, si cuentas con un GPS, este GPS, como le dije anteriormente, debe estar registrado en INACAL para la medición de, valga la redundancia, para localización y medición geográfica. ¿En qué sistema debe estar el GPS? En SGW84, es un tipo de sistema, bueno, universal para el tema de lectura de datos. También en UTMs, si no me equivoco, es unidad transversal Mercator. Básicamente es latitud y longitud, pero normalmente en el sistema que se da, en el sistema SWG84. ¿Sí? Y ahí en los términos de referencia solicitan o sugieren que normalmente la medición, sí, o la localización geográfica sea en ese tipo de medida. El tema político del proyecto para ver en dónde está ubicado lógicamente, a qué ciudad pertenece, a qué región, a qué departamento, para ver si es un proyecto local, regional o binacional. La descripción arquitectónica o urbanística en caso de habilitaciones urbanas del proyecto, pero también básicamente se necesita de qué está construido, cómo va a estar construido, qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, la descripción arquitectónica. Esto nos facilita nuestros compañeros, que en algún momento se los dije, se necesita un equipo multidisciplinario, sí, en donde en este caso los arquitectos desarrollan una memoria descriptiva de lo que van a hacer, o también, si es que es una minera, memoria descriptiva del equipamiento que se va a hacer, dependiendo del tipo de proyecto. Descripción secuencial de las etapas del proyecto. Entonces, tenemos la planificación. No se olviden, planes, ideas, planes, programas, proyectos. Ideas, planes, programas, proyectos. Entonces, ya cuando el proyecto viene la planificación, viene la ejecución del proyecto, que básicamente es la construcción, la operación del proyecto y viene la fase de abandono. Esas fases o etapas del proyecto deben estar detalladas. Viene nuevamente el cronograma de ejecución de obras, fecha estimada de inicio y tiempo de vida. Normalmente en el cronograma de ejecución de obras o de actividades, viene el cronograma detallado de actividades que se va a hacer y ahí se inicia el proceso del plan de manejo ambiental, que ya vamos a verlo. Línea base, lo que les hablé. La línea base ya vimos el concepto general. La línea base del área de influencia del proyecto. Área de influencia directa. La línea base se levanta en el área de influencia directa del proyecto. Es decir, se detalla la línea base, ¿sí? Como ya les dije, el tema de la línea base siempre es algo muy subjetivo, se toma la opinión de diferentes personas y en función de eso se levanta la línea base. Y cuando levantan la línea base, en esa línea base es lo que van a levantar, valga la redundancia, la información, ¿sí? Biológica, la información física, etcétera, etcétera, etcétera. Área de influencia directa. El área de influencia directa siempre piden en un plano, en un mapa, a escalas que solicitan la autoridad competente. ¿Sí? Descripción del medio físico, en donde tienes flora, en donde tienes fauna, en donde tienes flora doméstica, sí, flora doméstica, flora no doméstica, fauna no doméstica, si es que tienes cultivos agropecuarios, si es que tienes área de selva,
si es que tienes área mixta, si es que tienes un área intervenida. Todo eso desarrollas en función del área de influencia directa. Meteorología y clima. Normalmente la meteorología y clima se da por el CENAMI, ¿sí? Son datos que cuestan. ¿Para qué se tiene en cuenta esto? Se tiene en cuenta para ver la cantidad de lluvias. No sé, por ejemplo, en algún momento nos pidieron realizar un estudio de impacto ambiental para el manejo de residuos sólidos para infraestructura sanitaria y de alguna forma se necesitaba saber qué tiempo, o sea, cuál es la temperatura mínima, cuál es la temperatura máxima. ¿En qué nos ayuda esto? Por ejemplo, en la costa, la pupa de las moscas se desarrolla en menos de 72 horas por el calor. Y como saben, las moscas es un vector de enfermedades. Teniendo esos datos meteorológicos, sabríamos mínimo en qué tiempo o máximo en qué tiempo debemos realizar la recolección de basura. Por ejemplo, también el tema meteorológico sirve, por ejemplo, cuando se desbordó el río Rímac, calcularon que pasaban, por decirles muy genéricos, 20.000 metros cúbicos por minuto, 20.000 metros cúbicos por minuto de los últimos 20 años. Entonces, cuando vino la crecida del río, vieron que de los 20.000, no pasaron 20.000, sino pasaron 120.000 metros cúbicos. Entonces, eso no se tomó en cuenta porque no habían tomado en cuenta una base de datos de más de 100 años. Entonces, mientras más datos tengamos en el tema meteorológico, más prevención o precaución vamos a tener. Puede ser los desbordes de un río, puede ser cuando llueve, puede ser cuando no llueve, puede ser también el tema del silencio sísmico para el tema de construcción de edificios, puede ser el tema si ya hubo ahí una explotación minera, puede ser si ya hubo una explotación petrolera, o también si es que nunca ha habido una explotación petrolera y es una zona virgen, tiene otro tipo de tratamiento. La calidad del aire, ¿sí? La calidad del agua, la calidad del aire en función de los límites permisibles, la calidad del aire igual en función de los límites permisibles, la geología, que es algo importante, la geomorfología y la estratigrafía. La geología y geomorfología, por estar en una área sísmica, en el cinturón de fuego, es importante para saber, por ejemplo, si construimos o no construimos sobre una falla geológica, los recursos hídricos y la calidad de agua. Eso también debemos saber si es que de alguna forma o algún momento el agua, esto es mediante análisis de agua, por supuesto, es de agua si es que cumple o no con factores. Y toda esta línea de base nos va a servir a nosotros para seguir manteniendo, por decirlo de alguna forma, limpio el ambiente o mejorarlo el ambiente o en algunos casos deteriorarlo mucho más de lo que ya está en función de las actividades que se está solicitando, en función de las actividades que se está desarrollando en la herramienta de gestión ambiental. Otros aspectos relevantes del entorno, que básicamente es en función de, puede ser el paisaje, puede ser las ruinas, dependiendo de dónde se esté, varias situaciones. Descripción del medio biológico, para edificaciones, para habitaciones urbanas, descripción del medio socioeconómico cultural. El medio socioeconómico se lo hace con base de datos, ya en este caso con el último censo, socioeconómico y cultural, sobre todo, por ejemplo, algún momento nos pidieron hacer un estudio de impacto ambiental para sistemas de transporte por cable para el Cerro San Cristóbal. Sabemos todos que en el Cerro San Cristóbal existen el tema religioso, entonces hay que saber cómo abordar los temas, en este caso cultural, el tema religioso. A hoy que es octubre, sabemos que acá en Perú tenemos el tema religioso sobre el Señor de los Milagros, la cantidad de gente
devotos y creyentes que se manejan por las calles. Eso es bueno saber. Por ejemplo, si tenemos en el área de influencia directa de un proyecto, por ejemplo, de construcción de un edificio, qué días van a ser las procesiones para en función de eso evitar o no evitar la construcción o evitar las actividades o ese tipo de cosas. El ambiente socioeconómico también tiene que ver con el nivel de educación, el nivel cultural de las personas para en función de eso ver la aplicación de los planes de participación ciudadana y respetar, así como respetar sus creencias, respetar su idiosincrasia y respetar también su identidad. Ambiente social, ambiente económico, ambiente cultural e interés humano. La participación ciudadana, muy importante, ¿sí? Ahí es donde se identifica, se evalúa, ¿sí? La valoración de los impactos ambientales. En este plan de participación ciudadana hay que hacer siempre hincapié en la participación de los vecinos, en la participación de las personas que están dentro del área de influencia directa. Ellos son los que deciden si el proyecto va o si el proyecto no va. No se olviden de eso. El plan de participación ciudadana también está plasmado dentro de los términos de referencia que nos entrega la autoridad y en función de eso se desarrolla, que son talleres, que son visitas, implementación del plan de participación ciudadana, datos informativos, cuál es la relación de la comunidad con la empresa, cuál es la responsabilidad social de la empresa con la comunidad, etc. Identificación de evaluación y valoración de los impactos ambientales. Ya les dije, para el tema de la identificación y valoración de los impactos ambientales, tenemos varias metodologías, pero la más adecuada, por ejemplo, para identificar y evaluar impactos ambientales, tenemos la matriz de Leopold. Sí, tenemos entradas, salidas, suma, resta. Mediante esta tablita se determina, que voy a hacerles llegar, se determina si un proyecto es viable o no es viable. Identificación de impactos ambientales, sean estos positivos o negativos. Valoración de los impactos ambientales, sean estos positivos o negativos. Estrategia de manejo ambiental o plan de manejo ambiental, en donde, ¿qué es el plan de manejo ambiental? Las actividades que se va a desarrollar en función de el bienestar del proyecto o viabilidad del proyecto para que este sea sostenible en el tiempo. El plan de manejo de residuos sólidos y líquidos, siempre esto va de la mano con su plan de manejo ambiental y sobre todo ahora con el tema de manejo de residuos sólidos o residuos plásticos, siempre va de la mano con las normativas legales de manejo de desechos sólidos peligrosos, no peligrosos, dependiendo del ministerio. Programas de monitoreo. En el transcurso del tiempo, la sostenibilidad del proyecto, el plan de manejo ambiental, con las actividades adecuadas, con el costo adecuado para que sea sostenible y no seguir de alguna forma, no contaminando, sino manejando de buena manera, mitigando de buena manera los impactos ambientales negativos que este genere en el tiempo de vida del proyecto. Plan de contingencias. Básicamente las emergencias que pueden presentarse durante las actividades y saber cómo responderlas. Plan de seguimiento y control, algo similar al monitoreo ambiental para saber cómo va funcionando el proyecto. El cronograma presupuestado, la estrategia y manejo ambiental del proyecto. Cronograma presupuestado, muy importante, en donde básicamente es en donde acá dice el plan de manejo ambiental debe estar sustentado económicamente para que pueda ser ejecutado. Son las actividades que van a disminuir o a mitigar los impactos ambientales negativos. Y eso debe de estar sustentado con un dinero, en otras palabras. Entonces, seguimos con el tema de los datos de la consultora ambiental.
información de la empresa, datos de la empresa, nombre y firma de los profesionales técnicos que elaboran, los responsables, eso lo sabemos, existen los diferentes colegios de ingenieros para saber si están viables, si están activos, no activos, y de entrada no se olviden que ya nos solicitan para verificar en su base de datos si los profesionales que están elaborando ese estudio de impacto ambiental están dentro de los parámetros legales del ministerio que nos solicite. Eso es, nos vemos en 10 minutos, sí, hasta copiar el tema de... Y nuevamente, no se olviden de lo que tienen que... Esto vamos a hacerles llegar. No se olviden del examen final, que va a ser la próxima semana básicamente. No se olviden también de sus parciales que tienen que hacernos llegar. Y nada, cualquier consulta, estamos ahí a las órdenes, vía chat, nos escriben, ¿sí? Y nos vemos en un momento.